Se titula El huevo y la gallina. Este es el cuento que le da título a mi reseña. Este es el cuento donde todo empieza con una protagonista, mujer, madre, que empieza el cuento mirando fijamente un huevo que descansa en su cocina. Y a partir de esa mirada al huevo empiezan las reflexiones, empiezan ese mapeo, esa orbitación, ese dar de vueltas al huevo en reflexiones, en aproximaciones, en perspectivas. Nos empieza a decir cosas como que el huevo no es, el huevo realmente está suspendido. El huevo es un pretexto y uno puede ver al huevo como quien ve al mundo, es decir, apenas de ladito, apenas un poquito. El huevo también nos dice que se lo dedica a la gran China, por ejemplo, con todo lo que tiene la China de esa magia, de esa trascendencia, de esa metafísica. El huevo también nos dice que, pues, no se le puede ver directamente, es como las cuestiones infrarrojas, es como los sonidos que solo los perros pueden percibir, que son iba a decir subatómicos, no, que son subsónicos o supersónicos. El huevo en realidad, visto, es un huevo perdido, el huevo está más allá de cualquier realización del mundo como tal. Y entonces, por supuesto que va a aparecer la gallina. Y para decirlo muy rápidamente, la gallina para la protagonista de este cuento es solamente un obstáculo para que el huevo pueda discurrir en el mundo una y otra vez, en infinidad de repeticiones. Y la gallina no sabe del huevo, la gallina desconoce el huevo. La gallina es solo el disfraz del huevo para que el huevo pueda estar eventualmente y alguien lo pueda ver, entre comillas, alguien lo pueda comer. Pero cuando alguien agarra el huevo, y eso le pasa a la protagonista, lo va a romper para prepararlo en el desayuno, para su familia, para sus hijos, realmente no está deseando el huevo, no está agarrando el huevo, sino que está manipulando su hambre. Y ahí el cuento nos empieza a poner en situación tensa, nos empieza a poner en esas reflexiones que también, por ejemplo, están en varios cuentos de Borges, esos cuentos también que nos llevan a las últimas consecuencias metafísicas de reflexión, de qué es lo que no es, hasta qué punto rodear las cosas es nunca tocarlas, hasta qué punto el mundo está ahí y nosotros realmente nunca nos podemos aproximar directamente. Ya cualquier otro que estudie la filosofía podría decir, bueno, es que es la cuestión del númeno de Kant, etcétera, etcétera, etcétera. También algo que pasa, por ejemplo, en el poema Muerte sin fin, de José Gorostiza, donde la voz poética se queda viendo un vaso de agua y empieza a ver las formas de la muerte en esa agua contenida en un vidrio, y se va al demonio, literalmente aparece el demonio en ese poema, reflexionando sobre el agua, la muerte, la contención, las formas y cómo nunca para de morirse la misma agua en sí misma. Y en el caso del huevo y la gallina de Clarice Lispector pasa algo muy parecido. La gallina entonces, para este cuento, es solamente el disfraz, es solamente la elegida del huevo. Porque el huevo está más allá de este mundo, el huevo está en el espacio, el huevo levita y la gallina solo es una elegida. Aquí se empiezan a poder leer muchas interpretaciones, cualquiera de ustedes podrá escoger la que más le guste, ver la gallina como esa Virgen María que solo es escogida, a propósito del huevo que sería Jesús, como algo más allá que se encarna. Claro, estas son interpretaciones, pero miremos de nuevo las cosas concretas, miremos de nuevo esas cosas que nos terminamos comiendo en el desayuno junto a la familia. Miremos de nuevo aquello que cocinamos día a día cuando hay mucha suerte de tener unos huevos bien preparados en el desayuno. Miremos de nuevo como nos enseña la literatura de Clarice Lispector. ¿Qué fue primero entonces? Lo dice tajantemente, lo repito, el huevo que escoge la gallina. En estas reflexiones metafóricas, metafísicas, literarias, lingüísticas, de apreciación y estéticas. Pero ojo,
Este cuento, afortunadamente, a pesar de que de momento nos lleva al espacio sideral del huevo y las perspectivas del huevo rotas como en millones de espejos, nos vuelve a bajar a la tierra y nos dice, bueno, incluso pareciera que hay una masonería alrededor del huevo que busca ignorar al huevo a propósito para que el huevo siga existiendo. En esa manera descuidada de vivir la vida, como lo hacen las gallinas. Porque si las gallinas le pusieran atención al huevo, quizás ni siquiera permitirían que el huevo estuviera en ellas. Volvemos ahí la analogía de las mujeres con la cuestión de la concepción, de las mujeres con la cuestión de esas decisiones automatizadas. Son analogías, pero volvamos al huevo, porque este cuento nos jala una y otra vez a ver el huevo aunque el huevo sea invisible, a escuchar el huevo aunque el huevo no se escuche, al intentar tocar el huevo aunque el huevo no existe, porque huevo visto es huevo olvidado. Y creamos un poco en la masonería alrededor del huevo que lo que busca es vivir la vida descuidadamente como gallina para que el huevo siga existiendo en el espacio sideral de quizás un momento de recordar a la mitad de la preparación de un desayuno y creer que el huevo de alguna manera mágica, mística, quizás hasta musical, pudiera liberarnos un poco esta cuestión de estar vivos sin saber bien a bien hacia dónde vamos ni de qué podemos estar más tranquilos. Este es el huevo y la gallina de Clarice Lispector. Y como ustedes podrán ver, es claro que embarga, o más bien ambas cosas, inerva y embarga a los animales como motivo de reflexiones intensas con una historia atravesada tan cotidiana como prepararse unos huevos por la mañana para la familia.